Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda. Una corte federal de Nueva York comenzó hace unos días el juicio contra Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, por los cargos de conspiración, de extorsión, robo de identidad, extorsión, trabajo forzado, lavado de dinero, fraude electrónico y tráfico sexual. Durante el juicio han sido escuchados los testimonios de varias mujeres, algunas de ellas mexicanas. NXIVM ofrecía cursos de autoayuda con un costo muy elevado a políticos, artistas, empresarios y funcionarios públicos. Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas, comenzó a operar una filial en México desde el año 2002. Desde entonces, 8,000 mexicanos han tomado un curso con esa empresa. Hay sectas que han cobrado notoriedad por su trágico desenlace, como Templo del Pueblo, los Davidianos y La Familia. Otros grupos que son identificados como sectas son los Raelianos de Francia, Orden del Templo Solar, con presencia en Canadá y Europa, Día del Juicio en Rusia, entre muchos otros. De acuerdo con la Real Academia Española, secta es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo considerado ortodoxo, un grupo cerrado que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los líderes ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. La definición de culto es el conjunto de actos, ceremonias en los que se expresa veneración y respeto a un ser divino o sagrado. Finalmente, el concepto de religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Conversaremos sobre estos tres tipos de asociación, cómo se distinguen, qué tienen en común y qué función cumplen en la sociedad. Nos acompaña en la línea la doctora Nahayeli Juárez Huet, profesora investigadora del CIESAS Peninsular, cuyos temas de interés son precisamente la circulación de expresiones culturales, en ese caso afrodescendientes, transformaciones en las prácticas y creencias religiosas, así como racismo también. Doctora Nahayeli, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme a su programa. Un saludo a su auditorio. Gracias. Gracias, al contrario. Doctora, pues primero iniciar con distinguiendo estos tres conceptos que proponemos para iniciar esta discusión que gira en torno a esta, pues, a esta noticia que se dio sobre NXIVM, ¿no? Estos que ofrecía estos grupos de autoayuda, finalmente esta asociación que nos lleva a preguntarnos esto, ¿qué distingue a las sectas de los cultos y de las religiones? Bueno, primero, antes de pasar a los conceptos propiamente dichos, creo que debemos de tener un poco de cuidado de no meter todo en un mismo saco. Primero, si preguntarnos verdaderamente si estos famosos grupos de autoayuda de los que están siempre en estos medios de comunicación son efectivamente pues grupos religiosos, que en todo caso es el tema en donde yo trabajo. Bien. Entonces, el caso de secta, bueno, ya ustedes lo señalaron en el programa, creo que brevemente siempre ha tenido una connotación de división o ruptura en su sentido original, o sea, de un desprendimiento, y bueno, en un inicio se utilizaba para referirse a comunidades de personas con afinidades comunes, culturales, religiosas, políticas, etcétera. Pero fue adoptando después otro sentido, y justamente este que señalaban de esta doctrina religiosa que se va apartando de lo tradicional o oficial, de lo que son las religiones dominantes o mayoritarias. Pero lo que es muy importante aquí y subrayar es que siempre ha tenido básicamente una connotación peyorativa y que a menudo se definen como un error doctrinal y que se asocia a grupos de conducta peligrosa, antisocial, etcétera. Estas sectas, o bueno, esta discusión sobre las sectas comenzó de manera muy fuerte en los medios de comunicación desde los años 80, y bueno, también hay que entender los contextos de la diversificación religiosa que trataban de definir al otro, que no entraba, pues que entraba en una lucha de poder también, el definir qué era lo religioso de lo que no lo era. Entonces, bueno, pues efectivamente a la secta siempre se le ha asociado a una falsa religión, y bueno, además se le estigmatiza y a la gente que pertenece a las mismas se le ve como personas manipuladas, que se les lava el cerebro, que son víctimas de un líder que tiene otras intenciones más allá de lo supuestamente religioso. En el caso del culto, sí. Bueno, el culto es un término que a veces se ha utilizado como equivalente a secta,
a pesar de que en realidad el culto tiene que ver con una actividad que viene justamente de cultivar, de una actividad que tiene que ver con la devoción, con la veneración y con un grupo de rituales o celebraciones de carácter a veces puede ser o no espiritual, como forma de homenaje a una divinidad, un objeto, una persona. Y bueno, la religión, también les invitaría siempre a pensar la religión más allá de esta visión institucional. Tenemos a menudo esta tendencia a pensar, sobre todo en los medios de comunicación, en el día a día, la religión como equivalente a lo que es la iglesia. En realidad, pues la religión es un sistema de sentido y puede ser definida, como algunos autores lo han hecho, como una red de relaciones e intercambios simbólicos con figuras sagradas, con lo trascendente, que se ancla también en una fe que genera sentimientos de certeza, que genera esperanzas, que da sentido a la vida, que ayuda al ánimo, que hace soportar el dolor y el sufrimiento, que da sentido a la muerte, pues que permite afrontar el regar de la vida diaria. En términos generales, digamos, estas serían las tres diferencias. Sí. Esta visión de las sectas, de los grupos de élite en Estados Unidos que se reúnen alrededor de universidades de enorme prestigio, que se configuran en torno a un eje narcisista de grupos que se sienten exclusivos y que crean códigos personales, que crean códigos casi personales, pero que obedecen a un liderazgo que tiene unos adeptos millonarios, poderosos. ¿Cómo se entiende esa influencia en Estados Unidos? Muchos mexicanos que estudian, en general muchos latinoamericanos que estudian, se ven seducidos por esa pertenencia a un poder que se cree internacional, que se cree omnívodo, que se cree omnipresente en un escenario tan poderoso como el de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde México estas noticias que están pasando alrededor de estos grupos, Nayeli? Bueno, primero que nada, yo creo que no es nuevo. Hay que ver qué pasaba desde los años 80 y 90 y el papel además que aquí han tenido los medios de comunicación en divulgar y leer a estos grupos en una clave de alarma social. Entonces, primero hay que entender también el contexto de una diversidad o creciente diversidad de grupos que pues depende también de cada sociedad, cómo se van generando y cómo son vistos, en lo que bueno, van reclutando personas, y que es una de las críticas que tienen en Estados Unidos, o sea, lo que se llaman todas esas controversias sobre los cultos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha criticado mucho, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre estos grupos, tiene que ver con este cuestionamiento de las formas en que van reclutando adeptos, en que supuestamente sus procedimientos son engañosos, que les lavan el cerebro, que explotan a sus miembros, que dividen familias, que son líderes pues carismáticos pero también autoritarios. En fin, más bien yo creo que lo que ponen en cuestión, y en América Latina estos mismos grupos han sido leídos como peligrosos, además con un vínculo y un apoyo de Estados Unidos, que se aprovechan de las necesidades a veces y la ignorancia de la gente pobre en América Latina, para poder expandir su credo y en fin. Pero yo creo que lo que pone de relieve todo esto es, pues en primera, cómo se ha construido su imagen como atemorizante, y que pone de relieve los valores que se dan, por supuesto, en una sociedad, y las amenazas, las que son percibidas para el tejido social, moral, sobre la familia, sobre la educación, sobre ciertos valores. Entonces, yo creo que mucha de la visión que tienen estos movimientos, y que además también hay mucha desinformación, pues son un escenario magnífico para muchos medios de comunicación que actúan de manera irresponsable muchas veces, al no estar necesariamente enterados sobre estos movimientos o sobre estos grupos, y colocarlos a todos, como les decía, en un saco, como si estos fueran un movimiento religioso o una secta religiosa, como a mucha gente los llama, y los colocan pues en este rango del peligro, de la amenaza, de los manipuladores, y dejan a los adeptos como si fueran pues simples sujetos que les lavaron el cerebro y que son víctimas pues de estos grupos.
Entonces habría que analizar con mucho mayor cuidado de qué grupos estamos hablando, y bueno, ver con mucho cuidado de qué se tratan antes de poder calificarlos. Entonces yo más bien pienso que lo interesante aquí es lo que generan más allá de lo que son propiamente estos grupos en sí. Muchos de ellos a veces es difícil estudiarlos por su difícil acceso, ¿no? Para el análisis, pero aquí yo más bien pongo en cuestión qué es lo que generan en los medios de comunicación y por ende en la opinión pública y en la idea común, ¿no? De la gente. Claro, en esa alarma que generan, tiene algo que ver el cuestionamiento de que su propia existencia es un cuestionamiento tal vez al canon de una religión, pues que sí está permitida, ¿no? Lo permitido frente a lo negado. ¿Puede haber algo por ahí? Sí, bueno, ¿Por qué la alarma? ¿Por qué nos generan alarma? Sí, generan alarma como lo ha generado también. Esto también hay que entenderlo, repito, en este contexto, por ejemplo, que se dio cuando surgió incluso el concepto de nuevos movimientos religiosos, y ojo, no estoy mezclando con este caso del hijo de Salinas, sino con estos nuevos movimientos religiosos que era un concepto alternativo al uso de sectas, en donde se definían así a los grupos, pues, disidentes, digamos, o que promovían o que cuestionaban la visión del mundo dominante, ¿no? En términos de las religiones, ¿no? O sea, se veían como una amenaza al pertenecer a un universo simbólico diferente que no es reconocido necesariamente por la mayoría. Aquí hay también una dinámica en un campo religioso en donde también hay una lucha de poder por definir qué es lo legítimo, qué es lo religioso y cómo se define al otro. Bueno, Goffman decía que justamente no era tanto una cuestión de credo, sino una cuestión de perspectiva, cómo se va construyendo y se va el estigma sobre el otro que no es reconocido o que no me reconoce como el dominante. Entonces, aquí también tiene que ver todo este proceso construido del estigma que etiqueta a otras prácticas y a otras personas que pertenecen a lo que llaman minorías religiosas u otros grupos que no son reconocidos pues por los universos y agrupaciones dominantes. Sí, todo se mete en el mismo saco, ¿no, Nayeli? Como a menudo en los medios de comunicación todos se meten en el mismo saco, y sí les puedo, por ejemplo, platicar de esta experiencia de investigación que yo he hecho por muchos años sobre los cultos afroamericanos o las religiones afroamericanas, en donde pues el tratamiento que se les ha dado en la prensa y a menudo en la vida cotidiana es de secta. La gente no los baja de secta satánica, de una secta que vino de no sé dónde, en donde tienen unas ideas que son bastante equivocadas de lo que realmente estos grupos practican y creen, y en fin, o sea, es muy claro como y muchos grupos religiosos están en esta misma situación. Y aquí sí, definitivamente tienen mucha responsabilidad los medios masivos de comunicación, también los programas de televisión, el cine, en fin, todo este imaginario que hay sobre la amenaza que los grupos que pasan a un universo simbólico distinto al dominante cuestionan. Entonces, por eso yo les invito a que tengamos siempre cuidado al auditorio de calificar, de no apresurarnos a calificar a cualquier grupo como secta, que además es muy difícil definir quién es secta, quiénes no, sino entender como el contexto en lo que, o sea, qué luchas hay detrás de esto y no meter a todos dentro de un mismo saco. Y por eso precisamente estamos teniendo esta conversación con la doctora Nahayeli Juárez Huet, profesora investigadora del CIESAS Peninsular, pues para distinguir, para diferenciar de lo que estamos teniendo enfrente ahora. Pero también una pregunta importante sería, o al menos interesante que a mí me surge, es si siempre ha sido así, si estos límites y estas barreras han estado siempre delimitadas de una manera pues tan puntual como lo es ahora, sobre lo permitido, sobre lo no permitido. Si tuviéramos que echar un breve vistazo a la historia, a lo largo de la historia, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría esa historia sobre la convivencia entre estos grupos que se salen de la ortodoxia y también aquellos que sí cumplen con el canon? Bueno, yo creo que siempre ha habido un intento encontrar. Hay que recordar lo que pasó pues desde los encuentros coloniales en la colonia,
cómo eran tachadas todas las prácticas de los pueblos indígenas como idólatras, como falsas religiones, como producto de la ignorancia, que había que acabar, que había que erradicar. Aunque bueno, también había diálogos y ciertas interacciones con las que pues más bien en la práctica se veían espacios de esta tolerancia, ¿no? Yo creo que esto ha sido una lucha de poder histórica, de definir qué es o no lo religioso. Evidentemente el contexto contemporáneo presenta pues nuevos retos. ¿En qué sentido? En que hay una recomposición de lo religioso que ha sido demostrada por varios investigadores, en donde ya no podemos pensar en la religión en términos institucionales y en términos de adscripciones, digamos, o filiaciones. La religión va más allá de esto, y lo que estamos viendo hoy en día es esta recomposición que tiene mucho que ver con prácticas paralelas, transversales o fuera de las instituciones, que tienden a la hibridación, a la complementariedad, etcétera, que pues justamente ponen otro elemento en estos términos de la definición de lo que es o no religioso. De ahí surge justamente todo este asunto de los nuevos movimientos religiosos, para tratar de definir a todos estos grupos de minorías, entre comillas, que ahora algunas son mayorías, como el pentecostalismo, por ejemplo, que en este siglo ha cobrado una importancia muy grande pues en el mundo, o sea, a nivel mundial, y cómo pues van recomponiendo las relaciones de poder en estos campos. Entonces, pues hay que pensar cómo esta recomposición en el contexto contemporáneo también genera y sigue generando estas luchas de poder que califican siempre a los otros, pues como las sectas, como los grupos que manipulan, como los charlatanes, como lo que no es religioso. Entonces, pues en ese contexto es que ahora se generan pues estas luchas, ¿no? Sí, y hay otros grupos que finalmente responden a formas de visibilidad de organizaciones que son fundamentalmente de relaciones públicas, que reúnen a ricos o a políticos o académicos o a representantes de visiones, en el caso de Estados Unidos o de Europa, de ultraderecha, que fundan partidos, que fundan organizaciones en contra de migrantes, en contra de otras religiones que consideran peligrosas. Esto es así también, y tienen un enorme poder en los medios, en muchas revistas y publicaciones que analizan temas económicos o sociales y que inmiscuyen este tipo de temas que parecen parte de la nota de color, ¿no, Nayeli? Sí, y la otra es que pues hay una presencia ahora muy importante, por ejemplo, del mundo evangélico a nivel internacional, que pues genera inquietud. O sea, es decir, la presencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que es parte pues de la cultura, ¿no? En México la cultura católica está fuertemente impregnada en las dinámicas sociales y culturales de este país, pues a veces normalizan ciertas visiones que tenemos sobre la presencia de la Iglesia Católica en la vida pública, pero estos grupos evangélicos que están cobrando más visibilidad en el espacio público, pues sí están generando inquietudes y miedos muchas veces infundados. Yo creo que hay que leerlo también con cuidado, y antes de casarnos con todo esto que venden los medios de comunicación, pues más bien tratar de ver en términos históricos cómo ha sido esta presencia, y que estamos ante una lucha también de poder, ¿no? De quién puede y quién no, por un lado, y por el otro, la importancia de generar en México una cultura de la pluralidad, que no es solamente el asunto de respetar, de que exista una diversidad religiosa cada vez más evidente, que aunque en el censo se registra algo, creo que lo que más registra esta diversidad son los estudios sobre los fenómenos religiosos en México, que hoy más que nunca es urgente tomar conciencia sobre ella para generar esta cultura del respeto a esta diversidad, o sea, lo que se llama el pluralismo religioso. Entonces, bueno, pues esta es un poco la situación contemporánea, y que bueno, siempre va a haber, ¿no? El enemigo, el miedo, en fin, desinformación sobre la que debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de acercarnos, ¿no? A estas visiones y de casarnos con ellas.
Precisamente para ir aclarando, para ir distinguiendo, para seguir pues en un diálogo que nos lleve a un entendimiento también de lo diferente y del otro y de los otros. ¿Cómo tenemos que acercarnos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo acercarnos a este tipo de organizaciones como Nexium, que ha generado pues tanto revuelo, ¿no? Al menos en una parte de la opinión pública, doctora. Sí, bueno, en primera, yo no considero que este grupo, o sea, es decir, yo no soy experta en este grupo, como ustedes, me enteré, ¿no?, en los medios de comunicación, pero bueno, se ve este tratamiento, pero antes de esto podemos considerar a un grupo religioso de entrada, ¿no? ¿Qué está proponiendo? O sea, es decir, un poco dentro del título del programa de hoy, o sea, en la clave de religiones, sectas, cultos, que ya aclaramos un poco la problemática que generan estos conceptos y cómo son utilizados de manera bastante ligera y poco rigurosa en los medios de comunicación, pues nos lleva a confundirnos. Sí. ¿Este grupo es un grupo religioso o es un grupo de empresarios que con otras intenciones? Yo creo que habrá que ver ahora con más cuidado los resultados que arrojen las investigaciones, pero también las investigaciones de no solo de que hagan los medios de comunicación. Yo creo que aquí es muy importante el vínculo que debemos de tener los investigadores sobre lo social, o sea, sociólogos, antropólogos, politólogos, etcétera, y nuestro vínculo con los medios de comunicación y la sociedad en general para poder comunicar los resultados de estas investigaciones. Yo solamente aconsejaría, que es lo mismo que ya ves, que antes de aventarme a caracterizar a estas sociedades o grupos, es esperar un momento y entender qué está pasando primero, cómo se está definiendo, qué producción hay o qué literatura hay sobre estas famosas empresas de coaching, que no es la única, porque hay unas que los ubican en estos términos, pero que en otros lugares de América Latina también, ¿no?, se están manifestando y están generando inquietudes sobre lo que están produciendo en términos sociales, de gente también que reclutan con promesas de poder económico, etcétera, y un poco en este tono de la gente que sí es o no manipulada, es decir, yo creo que hay una agencia de los sujetos que explica por qué se meten a estos grupos o no, antes de caracterizarlos, y poder tener más elementos de análisis para aventurarnos a definirlos. Entonces yo ahorita por el momento no me aventuraría a darles una definición sobre este grupo, etcétera, sino un panorama en el que hay muchas mezclas y confusiones sobre estos diferentes agrupaciones, y que hay que más o menos tratar de definirlos, en términos de sus diferencias. De entrada, yo no creo que se trate de una secta religiosa, bueno, secta entre comillas, tampoco calificarla como secta religiosa, pero como un grupo religioso que proponga una visión del mundo anclada a partir de una red de intercambios con figuras en lo trascendente. Yo creo que se trata de otra cosa. Oye, Nayeli, pero bueno, nos cuestionan, tenemos varios cuestionamientos ya en Twitter. Hay una parte que la antropología considera y que se ha pronunciado con una abolición hacia a esa serie de términos que descalifican desde hace por lo menos un siglo la diferencia, pero hay todo un conjunto de grupos que digamos, cuando señalas que es una condición de los medios, muchos medios responden a lo que aparece pues como en la realidad, asociaciones registradas frente a un notario o sociedades anónimas o cooperativas, etcétera, que tienen un fundamento en lo real y que los medios solamente son como una especie de intermediario, o que plantean desde el amarillismo la existencia de unas prácticas que tienen que ver con símiles delictivos, como el papel de la sexualidad, el papel de la alimentación, los sacrificios animales, toda una serie de elementos que han sido caracterizados en la antropología, por lo menos. Pero
desde un punto de vista, digamos, más abierto, fuera de los conceptos que ya conocemos de las ciencias sociales, por ejemplo, emisiones como Pare de Sufrir o como asociaciones como estas asociaciones para promover alimentos o fuentes de energía o prácticas que alargan la juventud. No sé, pienso en prácticas que son casi religiosas o que funcionan así, de coaching, como lo de Jorge Vergara en Jalisco, por ejemplo. Las constelaciones, las terapias de constelaciones, grupos que se tejen como una pirámide de adeptos que sienten alivio al pertenecer a grupos que les dejan dinero, que les dejan prestigio. ¿Cómo entender esa parte? ¿Dónde nos podemos asomar? ¿Cómo podemos abordarlo? Sí, esto que señalan es muy importante porque, pues efectivamente, bueno, no es tan nuevo, ¿no? Pero sí empezaron a surgir todas estas empresas de cadena. Hay un texto muy interesante de Cristina Gutiérrez Zúñiga que trabaja un poco este tema de las empresas y a veces las visiones casi religiosas que pueden aplicar en sus procedimientos de reclutamiento y de rituales, etcétera. Yo creo que esto primero también nos habla de que no hay necesariamente primero contornos a veces tan claros entre lo que puede ser religioso o no, por un lado, en que lo religioso tampoco está divorciado de lo empresarial, o sea, evidentemente no. Y bueno, estos grupos también que también digamos que están entre estas fronteras de todas estas prácticas terapéuticas, psicoterapéuticas, que se vinculan también con lo espiritual y también con lo empresarial. O sea, es decir, hay muchos elementos que van trabajando de manera vinculante, ¿no? O sea, vinculados. Entonces, por un lado esto, ¿no? Que no estas fronteras parecen a veces más difusas. Y esto pues se genera aparentemente una nebulosa. Entonces, mucho depende también de la perspectiva desde donde abordemos a estos grupos. Algunos, por ejemplo, de constelaciones familiares que están más abocados o que son por lo menos bastante desacreditados dentro del campo psicológico digamos, desde la visión ortodoxa, también definen, si tienen tanto éxito, hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué aparentemente están teniendo este éxito? ¿Qué están proporcionando a la gente? ¿Qué sentido les están ofreciendo a las personas que se acercan a ellos? A veces uno piensa en Berger y Luckmann cuando hablaban de estos reservorios de sentido, ¿no? O sea, así como la religión es una visión, una visión del mundo, un sistema de sentido, muchos de estos grupos también ofrecen otros sistemas de sentido que pueden dar también certezas, que pueden dar certidumbres o herramientas que permiten pues el reclutamiento y la aplicación de estas prácticas para ciertos sectores. Entonces, habría que también, no sé, si podemos meter, por ejemplo, constelaciones familiares con el Pare de Sufrir y con este grupo del Hijo de Salinas. O sea, es decir, de que tampoco podemos, ¿no?, mezclarlo todo. Pero lo que sí es claro es que estas fronteras no son tan claras, actúan muchas cosas juntas y ofrecen también sentido a la gente que se acerca a ellas, ¿no? Uh-huh. Claro. Pues bien, ahí está pues este acercamiento que agradecemos, doctora Nahayeli Juárez Huet, profesora investigadora del CIESAS. Muchas gracias por comentar con nuestra audiencia acerca de este tema, sobre proponernos distinguir también e irnos con más cuidado, ¿no?, con lo que realizamos desde los medios, la información que nos va llegando, pues en el caso por ejemplo de NXIVM, pues a través de esta investigación de la Corte Federal en Nueva York, ¿no?, sobre esta organización NXIVM. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Nayeli.